Bueno, en esta ocasión vamos a abordar la temática de volumen de prisma rectangular y cubo. El tema en general pues ese, pero si logran observar pues yo agregué dos cuerpos geométricos más, que en este caso estoy hablando de la pirámide rectangular y estoy hablando del cilindro. Aunque el tema solamente diga cubo y prisma rectangular, yo agrego estos dos cuerpos más porque más adelante los vamos a necesitar. Antes de iniciar a explicarles los ejemplos, pues aquí en esta parte pueden observar el formulario. Cada cuerpo geométrico tiene su respectiva fórmula. Por ejemplo, aquí observen la fórmula para calcular el volumen de un cubo. Antes de entrar un poco a explicarles lo de la fórmula, quiero que entiendan que es la primera vez que ustedes están viendo volumen. No crean que se trata del volumen que estamos acostumbrados a ver en nuestro televisor, sino que el concepto de volumen dice que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Todo cuerpo geométrico ocupa un espacio, entonces a eso se refiere volumen. Cuerpo geométrico hay muchos, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a estudiar solamente estos cuatro. Entonces, iniciemos primero con la fórmula del cubo. Si observan el cubo, en un cubo sabemos que todas sus aristas son iguales, todas sus caras son iguales. Entonces, si se fijan aquí en el cubo, su fórmula dice arista, la A significa arista al cubo y la estamos representando como una A. Como las aristas son iguales, entonces en el cubo estas tres medidas que están aquí tienen que ser iguales. Entonces, eso es en cuanto al cubo. En el caso del prisma rectangular, entonces, si se fijan, su fórmula es bastante sencilla. Yo necesito saber solamente tres datos. Las dos medidas que tienen en la base, en este caso las represento con una A y con una B, y necesito saber la medida de su altura, que en este caso la represento con una C. Y si yo sé esas tres medidas, pues ¿qué me indica la fórmula? Que solamente voy a multiplicar. En el caso de la pirámide rectangular es un poco similar al prisma. Necesito saber los datos que tiene la base, que la represento con la A y con la B, y necesito saber su altura, la altura de la pirámide, que la represento con una C. Y si yo conozco esos tres datos, entonces lo mismo. Voy a multiplicar esos tres datos, el valor de la A, el valor de la B, el valor de la C, nada más y que, como es una pirámide, siempre va sobre 3. Y en el último caso tenemos un cilindro. En un cilindro yo necesito conocer también tres datos. El primer dato que necesito conocer es pi. Y en quinto grado ya ustedes trabajaron con pi, que pi es un valor constante, un valor que no cambia. Y ese valor siempre tiene que ser 3,14. Ese valor no va a cambiar. Otro dato que necesito es el radio del cilindro. El radio siempre lo vamos a encontrar en la base, ahí nos va a indicar cuánto vale el radio. Y también necesito saber su altura, es decir, la altura del cilindro. Eso es en cuanto al formulario. Ya ahorita van a irlo entendiendo mejor cuando lo vayamos aplicando a los ejercicios. Iniciemos primero entonces con el caso del cubo. Ya anteriormente les dije que es cubo porque sus aristas son iguales. Entonces, ¿qué van a hacer primero ustedes? Primero es bueno siempre de que saquen los datos, como hacíamos en el tema del área de polígonos regulares. Datos. Entonces, fijémonos en el formulario. Aquí tengo el cubo. ¿Cuál es el único dato que necesito para calcular el volumen al cubo? Solamente necesito saber cuánto vale A. Y miren que la A, ¿por qué necesito solamente A? Porque todas tienen el mismo valor. Si observamos aquí en la figura, miren que en este caso la A equivalen a ¿cuánto? Equivalen a 4. Entonces, el único dato que necesito en el cubo es A.
y en este caso A vale 4. Es el único dato. Como ya sé de que A vale 4, entonces yo ya puedo encontrar su volumen. ¿Y qué me indica la fórmula del volumen? Aquí lo interpreto mejor. Me dice que tengo que multiplicar 3 veces el valor de A. Es decir, que tengo que multiplicar 3 veces 4, porque eso vale A. Entonces lo voy a plantear. Entonces voy a multiplicar 4 por 4 por 4, porque eso me indica la fórmula, que 3 veces voy a multiplicar el valor de A. 4 por 4 por 4. Entonces, si comenzamos a hacer el cálculo, entonces yo digo 4 por 4 es 16. ¿Ya? 4 por 4, 16. Me falta multiplicarlo con otro 4. Entonces, por 4. Entonces digo 4 por 6, 24. 4 y van 2. 4 por 1, 4, más 2 que van es 6. Entonces el resultado de 4 por 4 por 4, eso me da a 64, que me dio en el cálculo. Ahora, acuérdense que estamos trabajando con centímetros, entonces le ubico centímetros, pero aquí no me le van a ubicar centímetros cuadrados, porque el centímetro cuadrado es la unidad de área. En el caso de volumen, su unidad es, en este caso, centímetros cúbicos, se le dice. Ahora, ¿de dónde nace ese centímetro cúbico? Porque si se fijan en el área, ustedes multiplicaban centímetro por centímetro, le daba centímetro cuadrado. Pero aquí son 3 veces. Entonces, al decir centímetro por centímetro por centímetro, eso da centímetro cúbico. Y eso es todo. En el caso del cubo, miren que es sencillo. Entonces, solamente van a multiplicar 3 veces el valor que está en la figura. Bien, pasemos al caso del prisma. En el caso del prisma, entonces, igual, pues primero le puedo sacarle sus datos. Los datos. Vamos con el prisma. Observemos la fórmula del prisma. En el prisma, si observan, yo necesito 3 datos. Necesito cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, miren que A y B están en la base y C es la altura. Entonces, si me vengo aquí a la figura, esto es como que sea A, esto es como que sea B y esto es como que sea C. Entonces, en mi dato voy a decir A es igual, ¿cuánto vale A? Vale 6. Ahora necesito saber cuánto vale B. B en este caso vale 5. Y C en este caso vale 8. Entonces ya tengo mis 3 datos que necesito. Ya cuando tengo mis 3 datos, entonces la fórmula lo que me indica es que tengo que multiplicar esos 3 datos. Entonces, eso es lo que sigue. Digo, volumen va a ser igual. Vamos a multiplicar los 3 datos que están aquí. Entonces vamos a multiplicar 6 por 5 por 8. Entonces, igual, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. Entonces, lo pueden hacer siempre aparte de los cálculos. Entonces digo, 6 por 5, ya sabemos que es 30. Lo voy a hacer aquí. 6 por 5, eso es 30. Ahora, ¿con cuánto lo multiplico? Con 8. Entonces, por 8. Entonces, 8 por 0 es 0 y 8 por 3 es 24. Entonces, el volumen, lo voy a escribir aquí abajo la respuesta. Entonces, el volumen va a ser igual a 240 centímetros. Y ya sabemos que la unidad de volumen es cúbicos. Entonces, esa es la respuesta al prisma rectangular. Bien.
Vamos al caso de la pirámide rectangular. Entonces, si observamos la fórmula de la pirámide, también necesito tres datos. Necesito otra vez cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y si se fijan, se parece un poco a la anterior. A y B la encontramos en la base y la C es la altura. Entonces, si me devuelvo al ejercicio, entonces puedo decir que este es A, puedo decir que este es B y puedo decir que la altura es C. Entonces, primero voy a sacar siempre los datos. Entonces necesito saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, la A vale 6, la B vale 2 y la C vale 5,2. Ya teniendo mis tres datos, entonces ya puedo aplicar la fórmula. ¿Qué me indica la fórmula? Que tengo que multiplicar esos tres datos. Entonces digo que el volumen va a ser igual. Vamos a multiplicar entonces 6 por 2 por 5,2. Y acordémonos de que la fórmula nos indica que va sobre 3. Entonces aquí les sugiero lo siguiente, que busquemos cómo eliminar el 3 de abajo, aplicando la simplificación. Como es 3, tengo que buscar uno de estos tres números que tenga tercera. Y el único que tiene tercera arriba es el 6. Entonces le vamos a sacar tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 3 es 1. Ya sabemos de que cuando esté el 1 abajo no se toma en cuenta. Entonces solamente vamos a multiplicar los valores que nos quedaron. 2 por 2 por 5,2. Entonces inicio. 2 por 2 es 4. Ese 4 lo voy a multiplicar con 5,2. Entonces lo hago aparte. Escribo primero el 5,2 porque tiene más cifras. Y abajo escribo el 4. Y multiplicamos. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20. Como es una multiplicación de decimales, cuento las posiciones decimales después de la coma. Como hay una, cuento una posición y ubico la coma. Entonces el volumen de nuestra pirámide rectangular viene siendo 20,8 centímetros cúbicos. Entonces ahí ya está resuelto en el caso de la pirámide. Vamos al último ejemplo, que en este caso es el cilindro. En el cilindro, si observamos, entonces también necesito tres datos en su fórmula. Hay una que ya la conocemos, que es el valor de pi. En este caso, ya les había dicho anteriormente que ese valor nunca va a cambiar pi. Entonces necesito saber estos dos, el radio y necesito saber su altura. Entonces, observemos el ejercicio. El radio ya nos está indicando que cuánto vale. El radio en la base. El radio vale 3 centímetros. Y la altura en este caso vale 6. Entonces, vamos primero siempre a sacar los datos. Voy a borrar el formulario para que me dé espacio. Entonces, primero saquémosle los datos. Entonces necesitamos, en el caso del cilindro, necesitamos estos tres datos. Ya les repetía, ¿no? Entonces necesito pi, necesito
el radio y necesito la altura. Entonces, ya sabemos que pi vale 3,14. 3,14. El radio vale 3. Y la altura vale 6. Ya teniendo mis tres datos, entonces aplico la fórmula y digo volumen va a ser igual. Entonces dice, primero va pi, 3,14. 3,14 multiplicado por el radio vale 3. Pero tengan cuidado aquí, el radio vale 3, pero ese 3 tiene que estar elevado al cuadrado, es decir, que me le tiene que poner ese 2 en la parte de arriba, esté elevado al cuadrado, por la altura, que en este caso vale 6, por 6. Bien, cuando ya lo tengan planteado ahí, lo que sigue es que antes de multiplicar, necesitan calcular cuánto vale este 3 al cuadrado. ¿Cómo hago para calcular ese 3 al cuadrado? Es fácil. El número que está en la parte de abajo, que en este caso el 3, se le llama base. Entonces, el 3 lo voy a multiplicar 2 veces, es decir, el mismo 3 lo voy a multiplicar 2 veces, porque el cuadrado, eso es lo que me indica. Entonces digo yo, 3 al cuadrado es como que yo tenga 3 por 3. ¿Ya? Estoy multiplicando el mismo número de abajo, lo estoy multiplicando el mismo 2 veces. Entonces, 3 por 3 es 9. ¿Ya? Un ejemplo de que aquí en vez de este 3 fuera un 5. Entonces, aquí ubicaría 5 por 5 y eso me hubiera dado 25. Ahora supongamos que en vez de 3 fuera un 6. Entonces, aquí fuera 6 por 6 y eso fuera 36. Bien, lo que voy a hacer ahora es quitar este 3 al cuadrado y ya poner lo que me dio. ¿Cuánto es ese 3 al cuadrado? Entonces digo, volumen va a ser igual al mismo 3,14 por, ya no voy a poner 3 al cuadrado, sino que voy a poner el 9, lo que me dio aquí. 9 por el 6, solamente lo bajo. Entonces, si se fijaron, ahora ya me quedó esta multiplicación. 3,14 por 9 por 6. Entonces, ahí ya es la parte que venimos a hacer el cálculo. Voy a borrar esto de aquí abajo. Voy a hacer por aquí el cálculo. Entonces, ahora, ustedes aquí pueden iniciar a multiplicar por donde ustedes quieran. Si quieren multiplicar 3,14 por 9 y lo que les da, lo multiplican por 6. Otro puede decir, yo voy a multiplicar 6 por 9 y lo que me da, lo voy a multiplicar con el 3,14. Siempre les va a dar lo mismo. Yo voy a iniciar 3,14 por 9. Entonces, 3,14 por 9. Entonces inicio. 9 por 4 es 36, 6 y van 3. 9 por 1 es 9, más 3 que van es 12. 2 iba 1. 9 por 3, 27, más 1 que iba es 28. Como hay dos posiciones decimales, se cuentan las dos posiciones y se ubica la coma. Entonces, por el momento tengo 28,26. Ahora, ¿qué me falta? Multiplicarlo por 6. Entonces, aquí mismo, multiplicado por 6. Entonces, inicio. 6 por 6, 36. 6 van 3. 6 por 2, 12. Más 3 que van es 15. 5 y va 1. 6 por 8 es 48, más 1 que iba es 49, no iban 4. 6 por 2 es 12, más 4 que van es 16.
cuento las posiciones decimales, que hay 2 posiciones decimales, entonces cuento las 2 posiciones y ubico la coma. Entonces eso me da un resultado de 169,56 centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta. Tienen que tener mucho cuidado en las multiplicaciones, en los cálculos, porque a veces ustedes hacen bien, sacan bien los datos, lo plantean bien, pero ¿qué pasa? Que al momento de que hacen los cálculos, ahí es donde a veces cometen los errores, deben de fijarse bien. Acuérdense que aquí lo básico son las tablas. Y acuérdense que esto en el cilindro, ¿no? Siempre aquí va a ir el número al cuadrado, que no se les olvide esa parte. Y ya saben cómo calcular. Entonces, ese es el tema en cuanto a volumen. Siempre observen el video las veces que quieran. Observen el video, ya saben, copien los 4 ejercicios en el cuaderno, los que están aquí, y traten de hacerlo sin ver el video, ¿no? Para que después comparen las respuestas a ver si coinciden. Ejercítenlo lo más que puedan. Cuando ya hayan ejercitado, hagan lo que yo dejo de propuesta para que me lo entreguen. Entonces, eso sería por esta semana. Espero que les vaya bien. Gracias.